Me presento, yo me llamo Solana Terraza, yo soy médico salubrista, soy epidemióloga también. No, no es eso. Bueno, mi historia, yo sé que ustedes a lo mejor no me conocen, porque yo me dedico a otra cosa, yo hago salud pública, pero tengo una historia que parte el año 2003 más o menos, de estudios sobre VPH, impacto en la salud poblacional y cómo prevenirlo. Em, y ya ese año, el 2003, fue la primera encuesta nacional de salud donde se hizo detección de VPH en la población, prevalencia. Lo hicimos con autotoma en ese momento. Yo participé de ese estudio. Em, y después, el 2015, volvimos a repetir autotoma y detección de VPH. 2008, lo volvimos a repetir en Puente Alto. También hicimos autotoma en domicilio a las mujeres, de manera de ver cómo se podía implementar el test de VPH en Chile. Entonces, es algo que y hasta el día de hoy sigo haciendo estudios relacionados con VPH y prevención, principalmente en zonas en APS. Entonces, no tengo mucho contacto con la gente del nivel terciario porque trabajo más en los CEFAM, que es donde esperamos que esto se pueda implementar. Y bueno, y también fui parte de la implementación del piloto de pH el 2019 del MinSal. Yo trabajaba en el ministerio en ese momento. Y así que fue como un gran logro como salubrista en el fondo, poder implementar el piloto. Y después vino la pandemia y bueno, ya todos sabemos lo que pasó. Y no prosperó, pero ya se está retomando y eso también nos tiene bastante contentos. Así que para que, no sé, no crean que vengo a hablar de algo que no sé. Entonces, ver cómo se ha ido transformando el tamizaje para cáncer cervicuterino, la verdad es que ha sido una carrera que hemos corrido desde el 2003 con varias personas. Y ver ahora cómo ya se está discutiendo qué cosas vienen y qué cosas no, es bastante, es feliz, es una noticia feliz. Me tengo que subir aquí porque si no, no. Ahí. Entonces, bueno, lo primero es que esta es una ponencia que está financiada por Roche, así que agradezco también que me permitan el espacio. Y mi segundo conflicto de interés es que efectivamente yo soy salubrista, no soy clínica. Entonces yo no tomo las decisiones que toman ustedes, yo tomo otro tipo de decisiones. Bueno, para empezar un poco la introducción, que ya varios lo han dicho, el cáncer cervicuterino es un problema de salud pública, finalmente fue reconocido como tal. Hoy día no solamente es un problema de salud pública, sino que también se está relacionando que es como un índice de desarrollo humano, está muy asociado a la vulnerabilidad. Y lo importante que tenemos que notar acá es que no en la eliminación del cáncer de cuello de útero ni significa que vamos a tener cero casos, ¿ya? Significa, no sé cómo funciona esto, no alumna. Bueno, significa que la incidencia es de 4 por 100.000. Eso quiere decir que vamos a tener casos de cáncer de cuello de útero. Probablemente las mujeres no se van a morir, eso es lo que esperamos, pero este cáncer va a seguir existiendo. Entonces no es algo que va a desaparecer por completo, pero sí. Y lo otro que nos deja a nosotros la OMS es que nos dice que no solamente la prevención o la eliminación del cáncer de cuello de útero depende del tratamiento o de algunas o de la prevención, qué sé yo, sino que son tres pilares. Son los tres pilares, no alumbra la pantalla. Los tres pilares que están ahí, que es vacunación, detección y tratamiento. Y sin los tres pilares, la eliminación no se logra. Entonces, por lo tanto, esto es un trabajo conjunto que nosotros desde salud pública lo vemos con una mirada súper macro y lamentablemente para ustedes, en el fondo, que son los que tratan estos cánceres y que ven a las mujeres, esas cuatro mujeres les van a seguir llegando. Eh, lo que para mí puede ser un logro, que sean solo cuatro mujeres al año, para ustedes igual puede ser no un logro, ¿ya? Entonces, ese es como
las distintas visiones que podemos tener del problema. Y las metas que ya las sabemos, 90-70 no. Entonces, ¿cómo ha evolucionado el tamizaje para cáncer cervicuterino? A estas alturas ya los salubristas nos preguntamos si en realidad el PAP sirve o no sirve, y la respuesta de casi todo es que no sirve. No porque sea un mal examen, sino que porque ha evolucionado efectivamente y el mundo completo está transicionando hacia la detección molecular de BPH. Son pruebas que son más sensibles, son pruebas que son más reproducibles, son pruebas que no tienen el error del ojo humano, ¿ya? Son pruebas que permiten los mismos tamizajes probablemente, o sea, los mismos intervalos de tamizaje entre pruebas, incluso 10 años dicen que puede ser. Yo soy un poquito más conservadora, yo no dejaría el 3 porque ya en Chile son como cada 3 años el PAP, entonces lo podríamos volver a dejar en 3. Y además no depende de la experiencia del operador, que sí pasa con la citología o la inspección visual. E incluso hoy día, no me acuerdo quién fue que habló de inspección visual, ya el 2008, por ahí, estaban en desarrollo algunas técnicas de detección cualitativas de BPH, que era positivo o negativo nomás, y con eso, creo que fue el doctor Sankar de la IARC, que él publicó que efectivamente el BPH era el único test de detección o de screening que disminuía la mortalidad, disminuía la incidencia, y con uno en la vida ya se disminuía la mortalidad mucho. Entonces, se están haciendo, ya hay desarrollo de estudios por Bill y Melinda Gates Foundation, que son estos estudios que son cualitativos, que se detecta si es azul es positivo, si es amarillo es negativo, y ya pueden hacer eso en lugares donde efectivamente no hay exceso de nada, y se realiza con autotoma. África, subsahariana, India, etc. Y porque lo que está pasando es que la transición hacia la detección molecular de DPH no es solamente algo que tiene que pasar en los países de alto ingreso, sino que también en los de bajos ingresos medios, y como lo mismo sucede con la mortalidad, los países de ingresos bajos y medios tienen mucho menos acceso a estas pruebas de detección molecular. Y aquí un poco se nota, estos son los colores, si se ve, que de los países que tienen detección molecular de BPH, nosotros tenemos ahí en verdecito. Los colores es solamente si es que están focalizados en qué tipo de población están focalizados, etc. Pero son poquitos los países que tienen, y los países de bajos ingresos, que son Perú y algunos países de África y algunos asiáticos, tienen solamente detección de BPH con autotoma, porque no tienen programas organizados, ¿ya? Fundamentalmente eso. Entonces, ¿qué es lo importante en el fondo para la detección o la detección temprana? Y nosotros desde la salud pública, la detección temprana no es solamente el tamizaje, sino que es hasta la confirmación diagnóstica. Sin confirmación diagnóstica no hay detección temprana. Entonces, nuestro problema y lo que nosotros quisiéramos resolver es hasta ahí, hasta la confirmación diagnóstica. La OMS recomienda la detección del VPH como el tamizaje primario, tanto en población general como también en mujeres que son inmunosuprimidas, VIH, etc. Y ahí entonces nosotros entramos en la disyuntiva como política pública, si mejoramos el acceso a las pruebas de detección, y eso quiere decir aumentar cobertura, o si a las mujeres que están con cobertura le aumentamos el número de oportunidades de detección a lo largo de su vida. Y los estudios lo que nos muestran es que hay que hacer la elección basado en la experiencia local. Si no hay un programa organizado, probablemente tratar de limpiar lo más que se pueda la población objetivo, definirla bien, población objetivo, y ya con un BPH que se le realice al 90% de la población, el riesgo se disminuye muchísimo, el riesgo de incidencia y mortalidad. Pero si tenemos un programa organizado, podemos ya empezar a extendernos y podemos tener entre 2 y 3, y las coberturas entonces para el impacto en la población, las coberturas van a ser necesariamente menores para poder tener un impacto en la mortalidad y en la incidencia.
Entonces, ahí es donde nosotros empezamos a jugar con probabilidades y ver qué es lo que es lo más factible. Y ojo que no solamente hay que fijarse en la población general, sino que tenemos que ver que tenemos distintos tipos de población. Lo mismo que cuando muestran los mapas mundiales, lo mismo que sucede en otros países, sucede en Chile. Tenemos vulnerabilidad en partes que ya sabemos dónde están, tenemos bolsones de territorios donde sabemos que la cobertura de vacunación es más baja, donde no hay cobertura de detección, y para esos lugares hay que tener técnicas distintas. Sabemos que hay personas que no llegan a la PS por distintos motivos que ya también estamos cansados de preguntar, y las experiencias de afuera son exactamente igual a las locales, por lo tanto yo soy como una fiel creyente de que no es necesario tanto estudio local, que ya con lo que tenemos afuera podemos empezar a implementar más que empezar a levantar datos. No que no sea importante, yo soy epidemióloga, entonces para mí el dato es muy importante, pero si ya existe experiencia fuera de mucho más de 20 años, localmente a lo mejor tenemos más que ejecutar que empezar a pensar cómo hacer las cosas. Entonces, ¿cuáles son los desafíos que tenemos actualmente en el tamizaje de cáncer de cuello de útero? Principalmente acceso, desigualdades socioeconómicas que tienen efectivamente impacto en la población, que son las mujeres que no vemos, que son las mujeres que no van a llegar al CESFAM y que son las mujeres que tenemos que ir a buscar a sus casas y que aún así tampoco te abren la puerta. Eh, lo estamos viviendo ahora con un proyecto que tenemos en una zona rural y les vamos a ofrecer el BPH y no les interesa. Eso. Barreras que hemos también podido detectar a lo largo de los años, las mismas de siempre: miedo, vergüenza, consideraciones culturales. Empieza ahora también a salir los temas de violencia que antes no aparecían, que eran, no sé si es algo nuevo o si antes estaba disfrazado, pero sí mucho tema como de violencia obstétrica en el fondo, que no sé cómo se dice, violencia ginecológica, no sé cómo se puede decir, pero es un tema que está como de moda y que las mujeres ya lo verbalizan. Entonces, ahí hay que también ver cuál es la mejor forma de sortear ese obstáculo. Y claramente, para alcanzar la cobertura entonces del 70%, que es lo que pide la OMS, para el 2030 se recomienda incluir la autotoma vaginal como una herramienta más, no como herramienta exclusiva. En el caso de Chile, porque nosotros tenemos un programa que está organizado, ¿ya? Y eso ha sido esfuerzo de varias personas y creo que un gran logro del screening y de la política de prevención en Chile. Así que eso no habría que sacarlo, no hay que reinvertirlo ni reformularlo, sino que ver cómo continuamos y vamos mejorando. Y para implementar la autotoma vaginal, una de las cosas más importantes es, que ya lo habían dicho, asegurar que esa mujer llegue a su destino, a su confirmación diagnóstica. Y aquí hay determinantes claves en la adherencia que también lo hemos visto en varios estudios locales, así que evidencia local hay, que son educación principalmente. No tienen idea qué es el BPH, les suena porque a sus hijos, a las mujeres que nosotros llegamos hoy día, a sus hijos alguna cosa les hicieron en el colegio asociado a esto. Eh, Hay profesionales de la salud, de los SFAM, que en las localidades que son más rurales y no tan rurales tampoco, ellos también son profesionales de la salud para la comunidad. Entonces ellos también van y les preguntan qué significa, por qué me salió, qué significa esto, que es mi BPH está positivo. Y el chofer de la ambulancia tiene que responder a esa pregunta y no tiene idea de lo que es. Entonces, educación es un determinante clave para que esa persona llegue a su destino final. Los accesos, que lamentablemente ya también ustedes saben y lo viven todos los días, es que no hay cupos en el fondo, hay listas de espera para colposcopía. Debo decir que igual reconozco mucho a los ginecólogos que hacen colposcopía, ginecólogos oncólogos, porque yo no me puedo imaginar lo que es empezar a ver que se te acumulen
listas de espera por un cambio que hizo un salubrista en el método de screening, así que les pido disculpas. Pero estamos trabajando para que esto se pueda mejorar. Lo otro que hay que asegurar siempre, independiente si es autotoma o no, es asegurar la calidad de los insumos, que la Carola Selman lo dijo súper bien, es que tengan que ser insumos de calidad. Como anécdota les puedo contar que el 2003, cuando empezamos con esta cuestión de la autotoma y no teníamos plata para hacerlo, usábamos Listerine de medio de transporte. Era una tórula como de estas de hacerse las pestañas y las poníamos en Listerine. Entonces después cuando miraban el PAP, las células eran todas azules. Eso fue hace muchos años. Entonces, hoy día te podemos asegurar la calidad de los insumos y la sustentabilidad de los programas. Los dispositivos, ojalá todos validados con altos rendimientos. Lo único que pide la OMS, da lo mismo cuál, solo que tenga alto rendimiento. Y lo más importante cuando tú vas a implementar en la salud pública es poder actualizar los marcos normativos y reglamentarios. Porque hoy día cuando por lo menos se hacen operativos de BPH, etcétera, es muy importante el registro, pero no hay dónde registrar. Entonces, esas mujeres se pueden perder en el camino. Entonces, pero el marco normativo o la meta, en el fondo, no está enfocada en BPH, está enfocada en PAP. Entonces, ¿qué nos va a importar más? ¿Hacer un BPH o hacer un PAP? Y ahí empezamos entonces con la pelea en cuál es la meta más importante o cuál es la meta que tiene más evidencia. Yo ya solté esa pelea, así que la verdad es que registro todo lo que me piden. Y súper bien, me va bien. Otra cosa importante que nosotros vemos y que también lo han hablado varios es el riesgo oncogénico de cada genotipo. Porque si vamos a decidir qué test queremos hacer en nuestra población como tamizaje, en toda la población, en todas las chilenas, tenemos que empezar a mirar cómo vamos a elegir ese test o cuál es el que más nos conviene. Y ahí empezamos entonces a ver el riesgo oncogénico. Ya sabemos, el BPH, este estudio es un estudio que salió el 2020, que yo creo que a mí por lo menos como que me explotó la cabeza cuando lo vi, porque aparece el BPH 33 como con un alto riesgo oncogénico. Pero este es el riesgo oncogénico del virus, es una propiedad del virus. Y independiente de este estudio, igual se recomienda que la genotipificación en el tamizaje primario tenga como mínimo un 16, ojalá que tenga el 18 y si es posible el 45. Y este señor, que es el 33, que se asoma ahí, lo que nosotros entonces, independiente que nos vuele la cabeza esta curva que está tan elevada y que tiene un riesgo tan elevado, desde el punto de vista de salud pública, la verdad es que no lo miramos porque su prevalencia es muy baja, es de 1,9%. Los otros tienen una prevalencia mayor. En Chile es muy similar la prevalencia, no es tan distinta. Cuando uno cambian un poco las cosas, pero al final no es muy diferente. 16 y 18 son los más prevalentes. Y esto que es una de las cosas más importantes, que es en el fondo al final, el 18 y el 45, aunque tengan este riesgo oncogénico más bajo, lo que nosotros miramos siempre es la fracción atribuible. ¿Cuántos cánceres me va a poder desarrollar esto? Que el virus sea oncogénico está perfecto, hay que tenerlo en mente, pero ese virus, que aunque hoy día no sepamos cuántos años está esa mujer infectada, por lo menos se va a demorar entre 20 y 25 años a desarrollar ese virus oncogénico. Entonces, ¿valdrá la pena tenerlo o no tenerlo? En salud pública en general, menos es más. Nosotros queremos simplificar las vías y no complejizarlas, porque nuestra idea es estratificar el riesgo. Si ya tienes el 10% de la población, o hoy día es como el 18% de la población que tiene un BPH positivo, de esas yo quiero estratificar quiénes son las que están en mayor riesgo de desarrollar cáncer y quiénes son las que están con menor riesgo de desarrollar cáncer. Y con eso en la cabeza ya logramos hacer un flujo que sea simple, que sea manejable por todo el mundo, que no, acuérdense que esto además se lo tenemos que enseñar al chofer
de la ambulancia de la PS, a quien le van a preguntar qué es lo que está pasando con este examen. Entonces, si ya empiezan a tener 12 rutas distintas, ese pobre hombre no va a poder dar ninguna información. Entonces, para nosotros, mientras más simple es mejor. Yo entiendo que para ustedes no, pero para mí, mientras más simple, mejor. Entonces, la OMS incluso solamente tiene 4 grupos. Estos son los 4 grupos que ya están súper reconocidos. Esta publicación la sacó la OMS, es el TPP de los test de screening. La lanzó la OMS el 17 de noviembre, que fue lunes, domingo, el domingo. La lanzó la OMS, así que está fresquita para que la puedan ir a mirar. Y sigue diciendo exactamente lo mismo. El 18 del 45 hay que tenerlos en mente porque independiente que no causan muchos cánceres escamosos, es muy importante en los adenocarcinomas, no hay que dejarlo de lado. Y además el 16 y el 18 del 45 tienen altos niveles de metilación y de integración en el genoma del huésped. Entonces eso también hay que tenerlo claro que aunque su riesgo oncogénico es menor que el 33, estos se quedan ahí y algún día son los que menos son los que tienden a persistir más junto con el 16. Entonces hay que tener en mente eso. Y los otros básicamente son riesgo atribuibles muy bajitos, 5, 15%, con varios años para que progrese esa infección que persista primero, porque esto además, los de bajo riesgo son los que más, o sea, no son de bajo riesgo, son de alto riesgo oncogénico, pero que no están en estos grupos más rojos en el fondo, son los que persisten menos, son los menos prevalentes, son los que tienen un clearance más rápido además, y son los que además si es que persisten en un año, probablemente no pase nada, porque esto es una enfermedad de lenta progresión. No me reten, yo sé que ustedes son oncólogos y que ustedes son los que ven a los pacientes, pero eso es lo que yo tengo que mirar cuando tengo que tomar una decisión. Eh, eso. Y bueno, un poco lo que yo les estaba diciendo, lo que nosotros miramos siempre es la fracción atribuible o el riesgo atribuible. Y para nosotros como salubristas, y así también la OMS ya nos apoya en el fondo, es 16, 18 y ojalá 45, pero si no está, tampoco es tan grave. Pero 16 y 18 siguen siendo nuestros caballitos de batalla. ¿Qué pasa en Chile? Que no hay estudios en Chile, probablemente no pase nada distinto a otros lados. Desde el 2003 que ya hicimos el primer estudio de prevalencia, que si ustedes buscan los resultados de la encuesta nacional del 2003, que fue la primera que se hizo en Chile, ya hay prevalencia de VPH en Chile. Entonces, la verdad es que no ha cambiado mucho. Efectivamente, o sea, ahora con vacunas puede ser que cambie. Y ahí es distinto. ¿Ya? La vacuna tiene 10 años y estamos atentos ahí entonces mirando qué es lo que está pasando con esa epidemiología y todo el factor que ya tenemos también migratorio es algo que también hay que estarlo mirando porque también cambia la epidemiología nacional. Bien. Y esta cosa que es súper importante porque nos enfrascamos de repente en qué hacemos con VPH 45, qué hacemos con un 66, qué hacemos con un, bueno, con el 66 nada hoy día, pero qué hacemos con algún otro número que nos aparezca. Y hay que recordar siempre también que existen factores modificadores que son apoyos para la decisión clínica. O sea, el riesgo de persistencia está determinado por factores de riesgo que son individuales y esto también lo hemos estudiado en varias oportunidades. Hay factores que también son modificadores hoy día que no, mejoran el fondo el clearance de los VPH y todo tiene que ver con los estilos de vida en general. Principalmente la edad al momento de la infección, el estado inmunológico de esa paciente, el uso prolongado de anticonceptivos, el tabaco y algunos otros, las coinfecciones, el número de parejas que ha tenido esa mujer en su vida. Entonces, hay otras cosas que se pueden preguntar para ver cómo se modifica el comportamiento de ese virus en esa persona. ¿Ya? Y es una cosa que también se recomienda hoy día, que son estos factores modificadores. Y
Cuando nosotros entonces tenemos la genotipificación parcial, que tenemos este gran grupo de alto riesgo, que no sabemos a lo mejor cuál va a ser el comportamiento de eso, bueno, tenemos hoy día triads, tenemos los factores modificadores, hay un montón de alternativas que hoy día que nos pueden hacer pensar que esa mujer pudiese tener un mayor riesgo de desarrollar un cáncer o de persistir esa infección. Entonces, también ahí hay cosas que nos pueden ayudar a la toma de decisiones clínicas, ¿ya? Las ventajas de la genotipificación parcial, que es una cosa que a mí me gusta mucho, que es, no es complejo, operativamente no es complejo, es totalmente automatizado, hay que realizar un pipeteo y las muestras se corren, se aprieta un play y la muestra se corre. Y eso es bastante útil para lugares donde las capacitaciones o los controles de calidad no son tan estructurados. Tienen un menor costo porque efectivamente al ser más automatizado, los costos indirectos asociados al test mismo, que no es solamente la prueba, no es solo la prueba, sino que es todo lo que implica cuando nosotros costeamos algo en salud pública. Yo no le digo usted tiene que ir a pagar, yo tengo que costear cuánto me va a costar para toda la población, cuánta gente necesito, cuál es la infraestructura que necesito para eso, si efectivamente la gente lo va a usar. Entonces, las cosas más simples tienen menor costos, y eso siempre es así. Es de fácil implementación, cosa que también es muy importante al momento de tomar una decisión en política pública. Y la verdad es que está ya comprobado que es suficiente para el manejo básico del riesgo, que es lo que nosotros queremos en el tamizaje primario. A mí no me sirve saber todos los riesgos en esa persona porque la mujer misma que está recibiendo su test no va a saber qué hacer con tanto número. Entonces, menos es más. Yo si pudiera darle su resultado es verde o rojo, para mí ya es suficiente. Pero entendemos que tenemos la capacidad de hacer algo más complejo. Las desventajas que claramente no identifica otro genotipo, puede llevar a sobretratamiento. En Chile esto sería súper raro, pero sí, efectivamente puede llevar a sobretratamiento y tiene una menor capacidad de estratificación del riesgo, efectivamente, porque solo estratifica en 3 categorías. Y esta es otra cosa esto es los criterios de Wilson y Junger, que es de 1968, que siguen vigentes hasta el día de hoy, que son los criterios que nosotros tomamos cuando priorizamos un screening, desde si es que vale la pena o no hacer screening para esta enfermedad y qué es lo que tengo que tomar en cuenta. Entonces, lo primero es que sea un problema de salud pública, no tenemos duda que el cáncer de cuello de útero es. Que tenga una historia natural conocida, Surhausen se ganó el Nobel, así que también súper conocido. Que tenga una etapa temprana detectable, ya no voy a profundizar en eso. Las características de la prueba de detección, lo más importante es que sea una prueba de alta precisión y confiabilidad, que esté fácilmente disponible y que sea aceptable para la población. Porque si la población no se lo hace, tu cobertura es 0 y tu programa de screening va a fracasar. Entonces, qué alternativas o qué estrategias voy a tener yo para que esto sea aceptable en la población? Bueno, que sean sensibles y específicos, que haya tratamiento disponible, el costo-beneficio, no necesariamente la costo-efectividad, sino que el costo-beneficio, que ahí incluye el costo de la prueba y un equilibrio entre cuánto voy a poner y cuánto voy a tener de vuelta. Que los procedimientos de seguimiento, y eso es los flujogramas, sean claros para que las mujeres, en este caso, que sean positivas, puedan seguirlos adecuadamente y que si lo ven pegado en sus spam, sepan dónde tienen que ir, sepan lo que tienen que hacer, sepan que esta cuestión está en el GES, sepan que si se les vence una garantía pueden ir a alegar, etcétera. Entonces, esto, por lo menos en Chile, empieza a tener ya otras aristas. Y además las consideraciones éticas. Y aquí las consideraciones éticas en salud pública
Hay una que a los clínicos no les gusta, pero que de repente es mejor no saber, porque si no sé lo que voy a hacer con ese resultado, mejor no saberlo. Porque eso, ¿para qué vaya a tener un screening de una cosa que tú no vaya a poder dar una solución? O que la solución es difícil, o que es cara, o que no tiene ningún tipo de garantía, etcétera. Y esto es para todo tipo de screening, no es solamente para el de cáncer de cuello de útero, ¿ya? Pero esto sí, las consideraciones éticas, esa es una. Hay otra que es que la autonomía del paciente tiene que estar también siempre resguardada, y cuáles son las posibles consecuencias psicológicas que esto va a tener en el paciente. Entonces, si yo le digo a la mujer, usted tiene un BPH positivo, pero no se preocupe, en 30 días la van a llamar desde yo sé que puede que no ocurra, pero la van a llamar y le van a dar una hora y la van a ver en el hospital, y los médicos son súper amorosos, así que no se preocupe. La mujer ya baja la guardia y está más segura. Bien. Esto en el fondo es un poco los beneficios poblacionales de tener un test de screening, es que tú logras identificar el riesgo, que logras reducir intervenciones necesarias y que utilizas mejor los recursos. Y para implementar principalmente el test de BPH, que es algo que han mencionado también, hay una necesidad de que existan sistemas de seguimiento robustos. En la APS, que es donde se realiza hoy día el BPH, hay rotación de gente, y eso es algo que también lo veo todos los días. Por lo tanto, la capacitación del personal sanitario no tiene que ser una vez, tiene que ser constante. La capacitación de la gente que está de cara al paciente en el screening es la gente de APS, y que es hoy día el lugar de Chile, por lo menos en la atención sanitaria, que tiene mayor rotación de personal. Entonces, esa capacitación tiene que ser constante, y no solamente para el personal sanitario, sino que tiene que ser para todo el personal que trabaja en el CESFAM y que la comunidad lo identifica como personal de salud. Y lo otro, bueno, la evaluación de costo-efectividad según el contexto, y en Chile no tenemos un contexto, tenemos varios. Entonces hay que ver cuál es la mejor técnica dentro de nuestro programa organizado que sirve para las distintas poblaciones. ¿Y cómo transicionamos entonces desde la citología a la detección de VPH? Y esto es desde la experiencia, no tengo mucho más que mi experiencia. La interacción con los participantes y con los actores claves es clave. Eh, yo tenía que ir hasta las juntas de vecinos a tomar tecito con la gente para que las mujeres acepten hacerse un autotoma. Entonces, y así funciona hoy día en el campo en Chile. Entonces, hay distintas maneras de llegar a nuestra población vulnerable. Lo otro es tener el laboratorio preparado, siempre asegurar la calidad. La autotoma es algo que tiene que estar incluido, no como exclusivo, y no para todos, porque para todos no tampoco funciona. Entonces tiene que ser para esta población que nosotros podemos asegurarnos que después llegue a su confirmación diagnóstica. Y lo más importante es contar con sistemas de información, no solamente para tener un registro, sino que para hacer seguimiento y trazabilidad de esas mujeres. O sea, la mujer independiente que le hagan un montón de cosas en la atención primaria y que ella esté súper contenta, después cuando vuelve a su CEFAM, a su control por crónico, porque además es hipertensa y diabética, le preguntan cómo le fue en el hospital y no tiene idea. Entonces, no es solamente para la contrarreferencia, sino que es para la trazabilidad de esas mujeres en su sistema, que es donde ellas viven. Y bueno, y ahí después, cómo se implementa, la recomendación de la OMS es una recomendación. Yo siempre, a mí me gusta mucho, yo no peleo con la recomendación de la OMS, pero digo que la OMS recomienda desde Estados Unidos, Inglaterra, montones de países, Finlandia, que tienen esto resuelto, hasta Bangladesh, que no tienen nada. Y nosotros estamos entre medio. Entonces, esto es una recomendación, nosotros tenemos que tomar la recomendación y adaptarla a nuestro sistema local y a nuestras distintas realidades que tenemos en el país. Y en Chile, ¿en qué estamos? Ya cosas que ya les he repetido, un programa establecido y organizado, tenemos flujos de derivación que son claros, tenemos garantías de oportunidad, tenemos financiamiento, tenemos muchas cosas resueltas. Tenemos los tres pilares, tenemos vacunación, tenemos detección y tenemos tratamiento. Y se siguen muriendo mujeres.
Entonces, tenemos que empezar a ver en ese flujo dónde podemos mejorar, porque no es que estamos fallando, sino que necesitamos hacer mejoras, y eso es todo. Dificultad en la confirmación diagnóstica. Los sistemas de información, yo ahora estoy haciendo un estudio con el MinSal, no es un estudio, en verdad es una evaluación, y la información está desde el PAP, el BPH, la biopsia, la colpo, el resultado, está la información. Lo que pasa es que está fragmentada y nadie tiene tiempo para ir a buscarla y nadie se da la lata de ir a buscarla. Y es una lata, porque en verdad es una lata, porque tenéis que ir a anatomía patológica, después tenéis que ir a hablar con el estadístico, después tenéis que ir a hablar con no sé quién y después tenéis que ir a hablar con la otra. Entonces uno va dando así, pero llegamos a la información. Así que la información está y hay que integrarla. Eso es todo. Suena súper fácil, pero no lo es. Tenemos una amplia disponibilidad de biología molecular en el país. Post-COVID quedó capacidad instalada. Recuerden eso. Y esa capacidad instalada no está siendo utilizada para hacer los tests de BPH que tienen que ser realizados en el país. Entonces tenemos que tomar esa disponibilidad de poder hacer biología molecular y usar esos equipos con eficiencia. Que el equipo que está en anatomía patológica haga solamente el examen de BPH es un mal gasto de recursos, puede hacer otras cosas también. Entonces, usemos los equipos con eficiencia y eso tiene que ver todo con la gestión. Y de las muchas alternativas de dispositivos que existen en el mercado actual, cada servicio está comprando el que más le gusta y me encantaría ver que toman en cuenta un montón de consideraciones de sus localidades para realizar esa compra. ¿Y cómo seguimos? Diferenciar los beneficios poblacionales de los beneficios clínicos, que es mi disclosure más importante. Considerar las capacidades instaladas que están en el país, en los lugares donde ya se hace PCR, bueno, entonces, ¿podemos o no podemos hacer el análisis? ¿Qué se va a hacer? ¿Necesitamos realmente comprar otra máquina, hacer esa inversión o necesitaríamos solamente comprar los reactivos? Ver dónde están realmente esas capacidades. Siempre simplificar el viaje del paciente. Ya es muy complejo para los pacientes su viaje integral. Entonces, en salud pública, menos es más. Tratemos de que esto sea lo más simple y que lo puedan entender y se puedan ir para la casa tranquilos y sigan haciendo su flujo de atención de forma armónica. Y siempre pensar que la salud pública en general es un proceso dinámico y el BPH hoy día está siendo muy dinámico porque tenemos 10 años de vacuna tetravalente, 2 dosis. Este año se cambia de una valente, una dosis. No tenemos idea de lo que va a pasar con esa niñita y ese niño. Es imperativo un sistema de vigilancia de BPH para ver cuál es el comportamiento del virus en la población, qué cánceres, qué BPH tienen los cánceres que se van a empezar a desarrollar, si efectivamente va a haber esta como ocupación de nicho que va a dejar el 16 y el 18. Personalmente yo pienso que no es nada, pero igual hay que mirarlo y si no tenemos baseline no podemos hacerlo. Y estar atento a estos cambios epidemiológicos que están asociados a los distintos mecanismos de prevención que nosotros estamos teniendo hoy día. Y para mí, una de las cosas más importantes, pensar que para la eliminación del cáncer cervicuterino es necesario tener siempre los 3 pilares cubiertos. Que con uno cubierto no sacamos nada. Y termino con esta frase que me la dijo el doctor Nasal una vez, que le dije, ¿para qué te preocupáis tanto? Si esta cuestión va a desaparecer. Y me miró enojado y me dijo, mientras exista población vulnerable, este cáncer va a existir y es nuestro deber entregarle soluciones para que no se mueran. Entendido, doctor. Estoy trabajando para usted. Entonces, y eso es algo que me quedó súper grabado porque nosotros estamos hablando de la eliminación, pero no del cáncer, pero no de la población vulnerable. Y esto se da en población vulnerable. Así que termino con esto, que es mi fotito de mis operativos, ¿no? Y ahí está mi correo por si quieren más detalles.